que vine esta noche solo para decirles: llegó el tiempo del cumplimiento de todas las promesas. Y en adelante Dios va a hablar y Dios va a cumplir inmediatamente lo que va a hablar. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Ezequiel capítulo 12. Estaba leyendo esta porción y esto saltó muy fuerte en mi espíritu, así que yo creo que esta palabra es para ti esta noche. Dice en el verso 22: Hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel? Que dice: se van prolongando los días y desaparece toda visión. Diles por tanto: así ha dicho Jehová el Señor, haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Diles pues: se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Aleluya. Porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Porque yo, Jehová, hablaré, no se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Aleluya. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen: la visión que éste ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos profetiza este. Diles por tanto: así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. El reino de Dios, el Señor Jesús lo compara en una de sus parábolas como el hombre que echa la semilla en la tierra. Dice en el Evangelio de Marcos, dice como el hombre que echa la semilla en la tierra, en el capítulo 4, y dice: y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, digo conmigo, cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Así que yo veo en esa parábola tres tiempos: el tiempo de la siembra, el tiempo de la espera y el tiempo de la cosecha. Hoy Dios nos hace dos promesas en este pasaje del profeta Ezequiel, que ardía en mi espíritu y no podía hacer otra cosa más que anunciarles las cosas que vendrán. Dos cosas anuncia el profeta. Una: Dios cumplirá toda visión y toda palabra que Él dio.
Aleluya. Y lo segundo es que a partir de ahí, toda promesa que Él va a dar, inmediatamente Él la va a cumplir. Aleluya. Aleluya. Esto es emocionante. Yo ya quiero recibir palabra de Dios. Aleluya. Es tremendo porque hace unas 3 o 4 semanas que estuvo Kenneth Copeland aquí. Y esto no lo dijo en la tarima, ¿cierto? Fue en la oficina que puso las manos sobre mí y me dijo: has ministrado y ministrado al mundo hispano, pero ahora el mundo se te va a abrir. De todas las nacionalidades y lenguas, el mundo se va a abrir. Y comenzaron a venir personas que no pensamos que, o sea, empezaron a ser afectados, personas de Inglaterra. Luego vino esta invitación de Global University para ministrar el staff de ellos y todo lo que es el liderazgo de ellos mundial, que se reúnen los líderes de cada nación o no sé, que vienen a ese lugar y sus profesores para que los ministremos. Y les conté que recibí una invitación, pero hoy ya recibí formalmente la carta del presidente del seminario Fuller, hoy oficialmente, diciendo que van a tener 2 conferencistas, un escritor famoso que es ahora un bestseller, bueno, según el New York Times es ahora bestseller, alguien muy famoso, y a los pastores Ricardo y María Patricia Rodríguez, la primera vez que invitan un predicador hispano en 70 años para ministrarlos a ellos. Aleluya. Ahora lo digo por una razón, porque esta palabra tiene poder. Lo digo porque Él dijo: ahora lo que Dios va a decir lo va a cumplir inmediatamente. Aleluya. Así que estemos atentos porque Dios va a estar hablando y haciendo. Aleluya. Bueno, ahora yo hice mención a 3 tiempos. El tiempo donde se siembra la semilla. ¿Cuántos saben que la semilla es la palabra de Dios? Cuando nosotros comenzamos, recibimos el llamado. Cuando recibimos el llamado, comenzamos a recibir palabras y comenzamos a recibir visiones, y no visiones pequeñas. Éramos tan niños en la fe. Marta, ¿te acuerdas de ese tiempo? Éramos tan niños en la fe. Y de vez en cuando tú ibas a la casa y nos reuníamos con Patty y alguna otra persona y nos poníamos a orar y a clamar, y empezaba Dios a darnos visiones y visiones y visiones y sueños y palabras, y nosotros las anotábamos. Pero llegó un momento en que nos parecía que estábamos locos, que era demasiado para unos niños en Cristo. Pero ese es el tiempo en que Él siembra la semilla. Y de ese tiempo acá, casi 30 años, de ese tiempo acá, Dios empezó a cumplir unas palabras. Pero si ustedes han oído a los profetas de Dios y predicadores que han venido, ellos dicen: todavía no han visto nada de lo que Dios va a hacer. Apenas es el comienzo. Pero hoy tengo una palabra. Alguno está diciendo: este está viendo la visión para mucho tiempo. Y el Señor le dice: diles que no es así. Diles que yo les voy a cumplir toda visión y toda palabra que les he dado. Aleluya. Así que está el tiempo de la semilla, de la siembra, de las palabras que uno recibe. Está el tiempo en el que esperamos, como dice la carta de Hebreos, que no nos hagamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe
y la paciencia alcanzaron las promesas. ¿Cuántas promesas que nos parecía una locura? Nos profetizaron, por ejemplo, que íbamos a producir nuestra música y no teníamos sino ¿qué teníamos en ese entonces? Una guitarra, que era lo que había, un teclado así chiquito, de niño. Y el Señor estaba profetizando que escribiríamos música. No teníamos un músico profesional, no teníamos. Teníamos luego uno cuando llegó Fernando. Teníamos alguien en el piano, no más. Pero estaba dando Dios las promesas. Pero ya no es el tiempo de recibir. Vamos a recibir más promesas, pero no es ese tiempo. Este es el tiempo del cumplimiento de toda visión que Dios ha dado. Aleluya. Así que es el tiempo de las promesas, de las palabras de Dios, de las visiones, el tiempo donde se espera y el tiempo donde Dios cumple sus promesas. Un modelo bíblico para explicarles esto es Abraham. Abraham recibe una palabra en la tierra de Mesopotamia, que era una tierra pagana, eran idólatras, mundanos, llenos de muchos dioses de este mundo. Pero allá Dios toma un hombre de ellos llamado Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Tenía que salir de allá. Y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Así que Dios toma un hombre de la tierra de los caldeos y lo trae a la tierra de Canaán con tremendas promesas. Él deja una ciudad que era poderosa para empezar como una familia nómada, un pequeño clan, expuestos a ser robados, a ser asesinados por el ganado que él tenía, sus bienes, a una tierra extraña donde los habitantes eran perversos. Ahí los trae el Señor a Canaán. Y él sale de ese lugar, pero primero se queda en Harán, en la mitad del camino, y ahí muere su papá, y ahí el Señor lo trae a la tierra de Canaán. Y cuando pisa la tierra de Canaán, le comienza a hablar: esa tierra que tú ves, yo te la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré de ti una nación grande. Y pasaron los años. Eso fue cuando Abraham tenía 75 años. Cuando él tenía 86 años, Dios vuelve y le da una promesa. Porque Abraham entró en una profunda depresión. Se encerró en su tienda porque él decía: ciertamente Dios me ha bendecido y me ha prosperado, y tengo ganado, y tengo siervos, y tengo bienes. Pues bienes es riquezas, oro, plata, porque no tenía tierra. Pero no tengo un hijo. ¿A quién le voy a dejar esto? Y estaba deprimido. Y Dios le hablaba, y aunque Dios le estaba haciendo promesas, él estaba deprimido, quizá como alguno puede estar hoy. Pero Dios le estaba hablando y dándole promesas. Entonces Dios lo saca de su tienda, del lugar donde lloraba, y le da una visión y le dice: así será tu descendencia. Y luego que él queda dormido, cuando se levanta, Dios hace un pacto a Abraham.
Y un juramento, dice así entonces Jehová le dijo: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida por 400 años. Mas también juzgaré a la nación a la que servirán, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres y serás sepultado en paz. Y dice: y sucedió que a la puesta del sol había una antorcha humeante de fuego que se paseaba por en medio de dos animales que estaban divididos. Era la gloria del Señor pasándose en un voto, en un pacto que Dios estaba haciendo. Y le dice a Abraham: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande. Bueno, ahí le dice de la tierra. Y dice la escritura, terminando el capítulo 16, era Abraham de edad de 86 años. Si ustedes tuvieran la Biblia abierta en Génesis 16, dice: y era Abraham de edad de 86 años cuando Agar le dio Ismael. Y dice: era Abraham de edad de 99 años, porque hay un título y una división que fue puesta por los hombres, no en la escritura. Termina diciendo así: era Abraham de 86 años, ¿no? Cuando Agar le dio a luz a Ismael. Y enseguida dice: era Abraham de edad de 99 años. O sea, entre un verso y el otro hay 13 años esperando una promesa. Estoy hablando de algo que no nos gusta, pero que es un don de Dios: la espera. 13 años, cuando Dios le habla a los 99 años, y allí es cuando es una palabra muy parecida a la de Ezequiel. Es cuando Dios se revela a él y le dice: te voy a cambiar tu nombre, te voy a multiplicar, de ti saldrán naciones, y empieza a prometerle todo. Y seguramente no pasaron 3 meses cuando Dios vuelve y aparece a Abraham y le dice: por el tiempo de la vida te daré un hijo. Y ahí mismo empieza a activarse el cumplimiento de las promesas. Yo creo al mes él le dijo: algo está pasando dentro de mí. Le dijo: Sara, estoy esperando un bebé. Es el tiempo del cumplimiento de todas las promesas. Aleluya. Aleluya. Y la escritura dice que Dios bendijo a Abraham en todo. En todo. Mis hermanos, no importa si pasa 1 año o 25 años, cuando Dios hace una promesa, puedes firmar lo que quieras, que Dios cumplirá esa promesa. Aleluya. Aleluya. Ayer estábamos con Patti estudiando un poquito esto de cómo Dios le hace un juramento a Abraham y vuelve, y cuando él muere se la hace a su hijo Isaac, la misma promesa. Le dice: esta tierra te la voy a dar a ti y a tu descendencia, y la multiplicaré en una nación grande. Y luego muere Isaac y a Jacob le hace esa misma promesa. No había muerto Isaac. En Génesis 28 vuelve y le hace esa misma promesa, pero ahora Jacob, el nieto. Abraham, Isaac, Jacob. Pero no se las entrega cuando eran un clan. Era lo que estábamos leyendo ayer, ¿verdad, amor? Era un clan, una familia, y Dios no se la entrega. Dios los lleva a una nación y los tiene esclavos 400 años. Pero aunque sonara feo, la esclavitud fue el lugar donde se multiplicaron y se hicieron una nación poderosa. En la tierra prometida lo hubieran acabado todos los enemigos, los cananeos. En la tierra de Canaán, de Egipto, en cierta forma estaban protegidos porque era una potencia mundial. Y ahí crecieron y se hicieron una nación grande. Y de ahí los saca Dios con todo el oro de Egipto y los trae a Canaán. El tiempo del cumplimiento de todas las promesas. De todas las promesas. Ahí es cuando el libro de Josué dice que Dios le cumplió. Dice así: no faltó palabra
de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo se cumplió. Dios nos permita, amor, que cuando cerremos los ojos en este mundo, alguien se pare en el sepulcro y diga: Dios les cumplió todas las promesas que les dio. Aleluya. Aleluya. Así que vine esta noche solo para decirles: llegó el tiempo del cumplimiento de todas las promesas. Y en adelante Dios va a hablar y Dios va a cumplir inmediatamente lo que va a hablar. Aleluya. Ya no va a hablar para mucho tiempo. Dios va a hablar y Dios lo va a cumplir inmediatamente. Aleluya. Ahora, como puse de ilustración a Abraham, su ruta es toda una ilustración para nosotros. Lo primero que hace Dios es que tiene que sacarlo de una nación idólatra, mundana, arrancarlo de ahí y de su familia y de su parentela. Tiene que arrancarlo para llevarlo y entregarle la bendición. O sea, la bendición de Dios no viene en el lugar de la idolatría, no viene en el mundo. Dios no quiere bendecirnos mientras estamos en un ambiente mundano. Estoy diciendo vivir como mundanos. Porque si Él te hace promesas y estás ahí, tú vas a querer conquistarlas como el mundo las conquista. Lo que ustedes van a recibir nada tiene que ver de la forma en que el mundo les va a dar. Por eso es que son los testimonios de provisión. Porque no es de la forma corriente. No es: estudié 5 años en la universidad, estudié 2 años en una especialización, hice una solicitud a una compañía donde pedían a alguien que tuviera 5 de universidad, 2 de especialización y 0 experiencia, y me recibieron. Pues 2 y 2 son 4. Estoy hablando que se paran aquí y dicen: todos los candidatos eran profesionales y yo era el único que no era profesional, y me contrataron a mí y me pusieron por jefe de los profesionales. Entonces yo digo: eso sí no es normal, eso es Dios obrando. Eso es lo que quiero decirles. Aleluya. Estoy diciendo que no va a ser como el mundo. Si tú dices: bueno, llevaba 10 años, me dieron las cesantías de 10 años, di la cuota inicial de un apartamento y el banco me aprobó un crédito y entonces Dios me dio una casa. Sí, Dios le dio la casa, pero me gusta cuando dicen: no tenía nada, yo no sé cómo Dios me prometió, hice una semilla en el altar y aquí tengo mi casa, Dios me la regaló. Eso es sobrenatural, es Dios obrando. Es Dios obrando, como estas 2 personas nuevas o 3 que estaban aquí con cáncer. Digo, es la primera vez que vengo y las 3 subieron con cáncer ahí, pero creyeron a la palabra que se dio. Y ahí en este lugar Dios los sanó y luego estaban aquí quebrantadas. De eso estoy hablando. Dios no quiere bendecirte en Mesopotamia. Alguien está en la casa y dirá: pues si Dios quiere me sana aquí. No, Dios quiere sacarte de Ur de los Caldeos. Dios quiere traerte a su pueblo. Dios quiere sanarte en su pueblo para que tú sepas que fue Él y solo Él el que te bendice. Aleluya. Así que prepárense para todo lo sobrenatural. Van a comprar sin dinero, van a conquistar con semillas, van a mover montañas, van a fluir en la fe. Todo aquí se mueve en este capítulo por la fe. Ahora me gusta el pasaje que dice que tomó Abraham su hijo, a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, a Sara su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ella de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. O sea, salieron de
de Mesopotamia, de Ur de los Caldeos, salieron para la tierra de Canaán, ¿no? Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y Dios no le habló en Harán. Y dice, ahí murió Taré, el padre de Abraham. Es un lugar de muerte. Cuando tú te metes a seguir al Señor, no te puedes quedar en la mitad del camino. Por eso Jesús dice, los tibios los vomitaré de mi boca. Esto no es para el tibio. No te puedes quedar en la mitad del camino. Harán es la mitad del camino. Es el lugar de los tibios. Es el lugar de los mediocres. Es el lugar donde no obra la fe. Y les digo, Dios no habla ahí. Yo sé, yo viví Harán y Dios no habla en Harán. Dios habla en Mesopotamia para sacarte, y Dios habla en Canaán para entregarte la tierra. Pero Dios no habla en Harán. Cuando Dios me llamó, cuando yo vine a Jesús, vine en el peor día de mi vida. Y yo entré a una iglesia y estaban adorando, y me senté en la última fila, y alguien que estaba adelante comenzó a profetizar una palabra para mí. Y Dios me habló de dejar mi pecado, el estilo de vida que yo tenía, y que me volviera a Él, porque Él tenía para mí una bendición. Era como le dio a Abraham y como le hablaría seguramente a muchos de ustedes. Pero me dijo, tienes que dejar esto porque yo tengo esto para ti. Y les digo que yo dejé lo que estaba haciendo mal, lo dejé todo. Pero yo no me presenté a Él, porque Él me dijo, preséntate a mí, santo, y yo te voy a bendecir. Así que yo hice dejar Ur de los Caldeos, dejé la vida mundana, pero no abracé la vida cristiana. Y durante ese tiempo Dios no me habló. Luego ya con Patti comenzamos a congregarnos, y el primer año de ese tiempo era un tiempo tibio. Pero el día que Patti y yo, ese día yo me acuerdo que nos pusimos radicales con el Señor, Dios nos habló. El día que salimos de Harán, ya no en Ur de los Caldeos, ya no estábamos en el mundo, ya estábamos en la iglesia. Pero el día en que en la iglesia nos comprometimos 100% con el Señor Jesucristo, ese mismo día Dios comenzó a hablarnos de nuevo. Dios comenzó a ministrarnos de nuevo. Aleluya. Y esto es lo que pasa con Abraham. Llegó hasta Harán y se quedaron allí. Fueron los días de Taré, 200, murió Taré. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación. Y se fue Abraham como Jehová le había dicho. Y dice que cuando llegó a la tierra de Canaán, se le aparece Dios y le dice, a tu descendencia daré esta tierra. El que hoy tome el paso de salir de su tibieza, de Harán, Dios va a empezar a entregarle el territorio, la bendición que tiene para él. Aleluya. Aleluya. Dios no bendice en Harán, no. Miren esto, cuando Dios mete a Abraham, a Jacob, espero que hayan leído el Génesis, y si no les dejo la tarea, léanse en el Génesis de aquí al domingo, son solo 50 capítulos. Bueno, tiene que empezar ya a leer el segundo libro, el Éxodo, para poder entenderlo, recordar lo que estoy diciéndoles. Cuando Dios les dice a Jacob que entre a Egipto, porque él no entró a Egipto sino con permiso de Dios. Cuando él entra a Egipto, Dios comienza a multiplicarlo en Egipto. Eran 70, y a los 400 años podrían ser tal vez 3 millones de personas. Y salen de Egipto a la tierra de Canaán. Pero como no creyeron, se quedaron en Egipto 40 años. Si ustedes hacen esa línea de proporción de crecimiento de la población, encontraríamos una población gigantesca después de 40 años. Pero no fue así.
el libro de Números dice que cuando hicieron el conteo recién saliendo de Egipto, dice que los que eran de 20 años hacia arriba, hombres de guerra, solamente los de 20 años arriba de guerra, eran 603.550. 603.000. Esos eran cuando salieron a la guerra. Ahora, cuando llegaron al desierto, 40 años después, dice la escritura, se me perdió. Entonces los contados de los hijos de Israel eran 601.730. O sea, ni crecieron ni se multiplicaron nada. Es lo que quiero decirles, porque algunos batallan. ¿Por qué no conquisto? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué estoy estancado? Porque estás en un Harán, y en Harán no se conquista, en Harán no se avanza, en el desierto no te multiplicas. Aunque pasen 40 años, la línea de población no se multiplicó. Ellos crecieron en Egipto porque estaban en Egipto, porque Dios los plantó ahí. Pero cuando salieron, por no creer, permanecieron así. Y luego pueden estudiar los reyes, y la medida en que eran de Dios, los hombres de Dios, el pueblo crecía y los ejércitos pasaban de 100.000 a 200.000 a 500.000 a 1.000.000. Pero en la medida en que desobedecían, se apartaban, se quedaban en un Harán, empezaban a bajar, a descender. La conquista depende de que tú salgas de tu Harán. Pero cuando tú te mueves, activas el mundo espiritual. Está ahí quieto, listo para bendecirte. Pero Abraham, Dios le había dicho que saliera a la tierra que le mostraría. Y es cuando se levanta que activa el movimiento espiritual. Es cuando Dios se le aparece y le dice: te voy a dar esta tierra, te voy a multiplicar, te voy a hacer una gran nación, te voy a bendecir, engrandeceré tu nombre. Lo otro con lo que se encuentra Abraham es con una tienda que se los conté ahora. Y yo lo veo a muchos en esa tienda porque oyen las prédicas, reciben las promesas de Dios, pero se sienten en derrota porque solo miran sus limitaciones. Que Dios les va a proveer un lugar para su familia y miran el bolsillo y se ponen a llorar, están tristes. No puedo, el salario que tienen no puedo. Dios no dijo que tú lo ibas a hacer, Él dijo que Él lo iba a hacer. Así que Dios le dice a alguien que le va a dar esposo o esposa y se mira al espejo y dice: está como feíto, yo no creo mucho. No, a veces las más feitas se casan primero. Si no, pregúntenle a Lea y a Raquel. Jacob estaba enamorado de Raquel, pero se casó primero Lea. Así que no importa que seas una Lea o un Lea, no importa. Dios, cuando dice algo, Él lo va a hacer. Así que la forma en que Dios saca a Abraham de esa depresión es sacarlo de la tienda y empezar a darle visión, mostrarle las estrellas y decirle: así será tu descendencia. Y lo mejor de todo es que Abraham dejó de llorar, y la Biblia dice: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Eso es justicia. Él creyó. Aleluya. Aleluya. Pero otra de las cosas que le pasa a Abraham, es que hubo una contienda entre los pastores de Lot, su sobrino que estaba con él,
y sus pastores. Y entonces es cuando él le dice a Lot: tenemos que separarnos, escoge camino. Si tú coges hacia allá, yo voy hacia allá. O sea, le dio la oportunidad a Lot de escoger. Y nosotros estuvimos en el lugar donde escogió Lot. Y entonces esa parte es verde, pero apenas pasa un poco es el desierto, que termina ya cerca al Mar Muerto, donde era Sodoma y Gomorra. Y cuando Lot se va, es que Dios le dice: levántate y todo lo que puedes ver te lo voy a dar a ti. Ahora, el nombre Lot significa venda. Recuerden que la promesa era la orden era: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. Él tenía que también dejar la parentela, pero no lo había hecho. Y tenía uno que se llamaba venda, uno que le tapaba los ojos y no podía ver la tierra que Dios tenía. Cuando se fue Lot, el Señor le dice: mira, todo lo que ves es tuyo. Todo lo que ves es tuyo. Todo lo que ves es tuyo. Aleluya. ¿Quiénes son esos Lot? Los que son una venda para ti. Cuando el Señor nos dijo que hiciéramos el primer servicio de milagros, y Patty se lo compartió a 15 personas, que eran los que venían en vez de los viernes como vienen hoy, eran los miércoles en ese entonces, pero los grupos no eran como ahora, sino eran 15 personas. Y Patty les compartió la visión que Dios nos había dado, y alguien dijo: yo no estoy de acuerdo de alquilar un lugar costoso y pagar todo ese dinero. Si vamos a hacer algo, hagámoslo aquí. Nadie le estaba diciendo a ella que opinara. Esto no es democracia. La iglesia no es democracia, la iglesia es teocracia. Dios gobernando, Él es el Señor. Y si Él dice, hay que hacerlo. Así que Dios le dijo, y esa persona era un Lot, una venda. Cuando el Espíritu Santo nos visitó en el 93, y yo estaba tan emocionado contándole a todos, viajamos a Nueva York y empecé a contarle a los hermanos en Nueva York, en unas invitaciones que me hicieron. Y vino alguien y me dijo: no prediques aquí del Espíritu Santo, aquí ya esto es pan viejo. Ese era una venda. El Señor le dijo a Patty: él no es profeta para ustedes. Lo quitamos, no lo oímos. Porque hoy este avivamiento se basa sobre la realidad del Espíritu Santo y la comunión con Él. Casi nos quita la tierra prometida que Dios tenía por nosotros. Pero cuando quitamos la venda, vimos la gloria de Dios en la iglesia. Aleluya. Los Lot andan por ahí robándole la bendición a los hermanos. Uno de ellos, y ya está bien perdonado, pero siento del Señor que debo decirlo, no lo diría de otra forma si no supiera que Dios quiere que lo diga. Dijo en uno de sus sermones que se escarneció el que yo buscaba a Dios, el que yo invirtiera toda mi mañana desde la madrugada, Patty y yo, buscando a Dios. Y lo tomó como algo ridículo. Él dijo: yo por el contrario solamente oro cuando saco mi perro a sus necesidades. Si yo fuera una oveja, yo escogería bien mi pastor. Yo no quiero un pastor que solo ora mientras el perro está haciendo el popó, está haciendo sus necesidades. Yo quiero un pastor que se humille delante de Dios y lo busque cada día. Yo no quiero a alguien que dice: yo por ahí me leo máximo un capítulo de la Biblia al día. No, yo quiero un pastor que busque, que escudriñe, que ame a Dios y su palabra. Ese es el que quiero que sea el pastor de la iglesia. Aleluya. Vendan al pueblo. Vendan al pueblo con sus comentarios. Y tú dices: ¿por qué digo que lo vendan? Porque no les deja ver la tierra y las promesas que Dios tiene para ellos.
Porque si el pastor dice solo leo, si acaso un capítulo diario, le está diciendo a la iglesia, no lean la Biblia. Pero yo les digo, lean la Biblia, escudriñenla, porque ahí está el tesoro de Dios para sus vidas. Aleluya. Aleluya. Y les digo, Dios les va a dar un nombre nuevo. Dios le dio un nombre a Abraham. Le dijo, no serás más padre enaltecido, serás padre de multitudes. Dios le gusta dar nombres. Le dijo a Pedro, no serás Simón, serás Pedro, serás una piedra. Le dijo a Jacob, no serás Jacob, serás Israel. Dios quiere darte un nombre nuevo. ¿Qué nombre? Él te va a hacer un vencedor, un más que vencedor, un conquistador. Aleluya. Aleluya. Así que vine a decirles, Dios va a cumplir todo lo que dijo. Y lo que va a empezar a decir lo va a cumplir inmediatamente. Si alguien dice, yo creo que estoy en un Mesopotamia, yo creo que estoy en un Aram, yo quiero salir y levantarme por la tierra bendecida, por la tierra prometida. Yo tengo Lot a mi alrededor, déjalo venir. Entonces yo quiero quitarme esos Lot de encima. Ayúdenle a alguno ahí, ayúdenle a alguno al que van a parar a alguien que se cayó ahí. Fortaleza de mi alma es tu palabra. Fortaleza de mi alma es tu palabra. De mi alma es tu palabra. Tu presencia me hace fuerte en la mañana. Me levanta como el águila. En tu nombre correré a la batalla. Fortaleza de mi alma es tu palabra. Fortaleza de mi alma es tu palabra. Tu presencia me hace fuerte en la mañana. Me levantas como el águila. Levanta como el águila. Levanta tus manos a Él y dile, Señor, dile, Señor, yo quiero salir de mi Mesopotamia, de la tierra de la idolatría, de una vida mundana, Señor, para venir a ti, Señor. Yo quiero salir de allí en el nombre de Jesús. Yo quiero salir, dile, yo quiero salir de ahí. Yo decido, es una decisión dejar la vida del mundo y tal vez muchos amigos para ser radical por Jesús. Díselo a Él. Quizá alguno diga, yo no estoy allí en el mundo, pero he sido tibio. Vamos a decirlo al Señor, no quiero estar más en Harán. Dios no habla en Harán. En Harán solo hay muerte. En Harán no nos multiplicamos ni conquistamos. Dile, Señor, ¿dónde está la iglesia? Dile, Señor, yo quiero salir de Harán. Yo te voy a seguir. Yo voy a ir detrás tuyo y tú me cumplirás todas las promesas. Todas las promesas. Ahora dile, Señor, quítame las vendas. Quítame las personas que me roban la bendición, que sus palabras son negativas y roban lo que Dios me ha dado. Quítalo, Señor, quítalo, quítalo en el nombre de Jesús. Y Señor, gracias,
Viene el tiempo de las promesas. Vamos, levanta tus manos, dile: Señor, dame visiones, sueños y cumple lo que me has prometido. Y se cansan, los jóvenes flaquean y desmayan. Nuevas fuerzas en ti esperaré. En tu nombre correré. Correré. Correré a la batalla. Tu nombre correré a la batalla. Fortaleza de mi alma es tu palabra. Tu presencia me hace fuerte en la mañana. Me levanta como el águila. Tu nombre correré a la batalla. Fortaleza de mi alma es tu palabra. Mi alma es tu palabra. Tu presencia me hace fuerte. Presencia me hace fuerte en la mañana. Me levanta como el águila. Tu nombre correré a la batalla. Tiempo del cumplimiento de toda visión. Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, que cada persona en este lugar, cada miembro de Avivamiento pueda entrar en esa promesa, Señor. Que ya los saques de Ur, que ya los dejes, no los dejes en la mitad del camino, sino que los lleves a Canaán, Señor, a la bendición, a la que nos has prometido a cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Déjanos entrar en esa promesa, Señor. Déjanos ver esa conquista que es más grande de lo que esperamos. Déjanos ver esa conquista que es más grande de lo que soñamos, Señor. Es la bendición que tú has preparado para nosotros, Señor. Presencia me hace fuerte en la mañana. Me levanta como el águila. Me levanta como el águila. No tenía nada, yo no sé cómo Dios me prometió. Hice una semilla en el altar y aquí tengo mi casa. Dios me la regaló. Eso es sobrenatural. Es Dios obrando. Es Dios obrando, como estas dos personas nuevas o tres que estaban aquí con cáncer. Digo, es la primera vez que vengo y las tres subieron con cáncer ahí, pero creyeron a la palabra que se dio. Y ahí en este lugar Dios los sanó y luego estaban aquí quebrantadas. Ay, de eso estoy hablando.
Dios no quiere bendecirte en Mesopotamia. Alguien está en la casa y dirá, pues si Dios quiere me sana aquí. No, Dios quiere sacarte de Ur de los Caldeos. Dios quiere traerte a su pueblo. Dios quiere sanarte en su pueblo para que tú sepas que fue Él y solo Él el que te bendice. Aleluya. Así que prepárense para todo lo sobrenatural. Van a comprar sin dinero, van a conquistar con semillas, van a mover montañas, van a fluir en la fe. Todo aquí se mueve en este capítulo por la fe. Ahora me gusta el pasaje que dice que tomó Abraham su hijo, a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, a Sara su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ella de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. O sea, salieron de Mesopotamia, de Ur de los Caldeos, salieron para la tierra de Canaán, ¿no? Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y Dios no le habló en Harán. Y dice, ahí murió Taré, el padre de Abraham. Es un lugar de muerte. Cuando tú te metes a seguir al Señor, no te puedes quedar en la mitad del camino. Por eso Jesús dice, los tibios los vomitaré de mi boca. Esto no es para el tibio. No te puedes quedar en la mitad del camino. Harán es la mitad del camino. Es el lugar de los tibios. Es el lugar de los mediocres. Es el lugar donde no obra la fe. Y les digo, Dios no habla ahí. Yo sé, yo viví Harán y Dios no habla en Harán. Dios habla en Mesopotamia para sacarte. Y Dios habla en Canaán para entregarte la tierra. Pero Dios no habla en Harán. Cuando Dios me llamó, cuando yo vine a Jesús, vine en el peor día de mi vida. Y yo entré a una iglesia y estaban adorando y me senté en la última fila y alguien que dice, como el hombre que echa la semilla en la tierra en el capítulo 4, y dice, y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, digo conmigo, cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Así que yo veo en esa parábola 3 tiempos: el tiempo de la siembra, el tiempo de la espera y el tiempo de la cosecha. Hoy Dios nos hace 2 promesas en este pasaje del profeta Ezequiel, que ardía en mi espíritu y no podía hacer otra cosa más que anunciarles las cosas que vendrán. Dos cosas anuncia el profeta. Una, Dios cumplirá toda visión y toda palabra que Él dio. Aleluya. Y lo segundo es que a partir de ahí, toda promesa que Él va a dar, inmediatamente Él la va a cumplir. Aleluya. Aleluya, esto es emocionante. Yo ya quiero recibir palabra de Dios. Aleluya. Es tremendo porque hace unas 3 o 4 semanas que estuvo Kenneth Copeland aquí. Y esto no lo dijo en la tarima, ¿cierto? Fue en la oficina que puso las manos sobre mí y me dijo, has ministrado y ministrado al mundo hispano, pero ahora el mundo se te va a abrir. De todas las nacionalidades y lenguas, el mundo se va a abrir. Y
comenzaron a venir personas que no pensamos que, o sea, empezaron a ser afectados, personas de Inglaterra. Luego vino esta invitación de Global University para ministrar el staff de ellos y todo lo que es el liderazgo de ellos mundial, que se reúnen los líderes de cada nación o no sé, que vienen a ese lugar y sus profesores para que los ministren. Levanta tus manos a Él y dile: Señor, dile: Señor, yo quiero salir de mi Mesopotamia, de la tierra de la idolatría, de una vida mundana, Señor, para venir a ti, Señor. Yo quiero salir de allí en el nombre de Jesús. Yo quiero salir, dile: yo quiero salir de ahí. Yo decido, es una decisión dejar la vida del mundo y tal vez muchos amigos para ser radical por Jesús. Díselo a Él. Quizá alguno diga: yo no estoy allí en el mundo, pero he sido tibio. Vamos a decirlo al Señor: no quiero estar más en Harán. Dios no habla en Harán. En Harán solo hay muerte. En Harán no nos multiplicamos ni conquistamos. Dile: Señor, ¿dónde está la iglesia? Dile: Señor, yo quiero salir de Harán. Yo te voy a seguir. Yo voy a ir detrás tuyo y tú me cumplirás todas las promesas. Todas las promesas. Ahora dile: Señor, quítame las vendas. Quítame las personas que me roban la bendición, que sus palabras son negativas y roban lo que Dios me ha dado. Quítalo, Señor, quítalo, quítalo en el nombre de Jesús. Y Señor, gracias. Viene el tiempo de las promesas. Vamos, levanta tus manos, dile: Señor, dame visiones, sueños y cumple lo que me has prometido. Cuando nosotros comenzamos, recibimos el llamado. Cuando recibimos el llamado, comenzamos a recibir palabras y comenzamos a recibir visiones, y no visiones pequeñas. Éramos tan niños en la fe. Marta, ¿te acuerdas de ese tiempo? Éramos tan niños en la fe. Y de vez en cuando tú ibas a la casa y nos reuníamos con Patty y alguna otra persona y nos poníamos a orar y a clamar, y empezaba Dios a darnos visiones y visiones y visiones y sueños y palabras, y nosotros las anotábamos. Pero llegó un momento en que nos parecía que estábamos locos, que era demasiado para unos niños en Cristo. Pero ese es el tiempo en que Él siembra la semilla. Y de ese tiempo acá, casi 30 años, de ese tiempo acá, Dios empezó a cumplir unas palabras. Pero si ustedes han oído a los profetas de Dios y predicadores que han venido, ellos dicen: todavía no han visto nada de lo que Dios va a hacer. Apenas es el comienzo. Pero hoy tengo una palabra. Alguno está diciendo: este está viendo la visión para mucho tiempo.
Y el Señor le dice, diles que no es así, diles que yo les voy a cumplir toda visión y toda palabra que les he dado. Aleluya. Así que está el tiempo de la semilla, de la siembra, de las palabras que uno recibe. Está el tiempo en el que esperamos, como dice la carta de Hebreos, que no nos hagamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia alcanzaron las promesas. ¿Cuántas promesas que nos parecía una locura? Nos profetizaron, por ejemplo, que íbamos a producir nuestra música y no teníamos sino ¿qué teníamos en ese entonces? Una guitarra, que era lo que había, un teclado así chiquito, de niño. Y el Señor estaba profetizando que escribiríamos música. No teníamos un músico profesional, no teníamos. Teníamos luego uno cuando llegó Fernando. Teníamos alguien en el piano, no más. Pero estaba dando Dios las promesas. Pero ya no es el tiempo de recibir. Vamos a recibir más promesas, pero no es ese tiempo. Este es el tiempo del cumplimiento de todo. Van a comprar sin dinero, van a conquistar con semillas, van a mover montañas, van a fluir en la fe. Todo aquí se mueve en este capítulo por la fe. Ahora me gusta el pasaje que dice que tomó Abraham su hijo, a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, a Sara su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ella de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. O sea, salieron de Mesopotamia, de Ur de los Caldeos, salieron para la tierra de Canaán, ¿no? Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y Dios no le habló en Abraham. Dice, ahí murió Taré, el padre de Abraham. Es un lugar de muerte. Cuando tú te metes a seguir al Señor, no te puedes quedar en la mitad del camino. Por eso Jesús dice, los tibios los vomitaré de mi boca. Esto no es para el tibio. No te puedes quedar en la mitad del camino. Harán es la mitad del camino. Es el lugar de los tibios. Es el lugar de los mediocres. Es el lugar donde no obra la fe. Y les digo, Dios no habla ahí. Yo sé, yo viví Harán y Dios no habla en Harán. Dios habla en Mesopotamia para sacarte. Y Dios habla en Canaán para entregarte la tierra. Pero Dios no habla en Harán. Cuando Dios me llamó, cuando yo vine a Jesús, vine en el peor día de mi vida. Y yo entré a una iglesia y estaban adorando y me senté en la última fila y alguien que estaba adelante comenzó a profetizar una palabra para mí. Y Dios me habló de dejar mi pecado, el estilo de vida que yo tenía, y que me volviera a Él, porque Él tenía para mí una bendición. Era como le dio a Abraham y como le hablaría seguramente a muchos de ustedes. Pero me dijo, tienes que dejar esto porque yo tengo esto para ti. Y les digo que yo dejé lo que estaba haciendo mal, lo dejé todo. Pero yo no me presenté a Él, porque Él me dijo, preséntate a mí, santo, y yo te voy a bendecir. Así que yo hice dejar Ur de los Caldeos, dejé la vida mundana, pero no abracé la vida cristiana. Y durante ese tiempo Dios no me habló. Luego ya con Pati comenzamos a congregarnos. Y el primer año de ese tiempo era un tiempo tibio. Pero el día que Pati y yo, ese día la Biblia dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Eso es justicia. Él creyó. Aleluya. Aleluya. Pero otra de las cosas que le pasa a Jacob, a Abraham,
es que hubo una contienda entre los pastores de Lot, su sobrino que estaba con él, y sus pastores. Y entonces es cuando él le dice a Lot: tenemos que separarnos, escoge camino. Si tú coges hacia allá, yo voy hacia allá. O sea, le dio la oportunidad a Lot de escoger. Y nosotros estuvimos en el lugar donde escogió Lot. Y entonces esa parte es verde, pero apenas pasa un poco es el desierto, que termina ya cerca al Mar Muerto, donde era Sodoma y Gomorra. Y cuando Lot se va, es que Dios le dice: levántate y todo lo que puedes ver te lo voy a dar a ti. Ahora, el nombre Lot significa venda. Recuerden que la promesa era o la orden era: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. Él tenía que también dejar la parentela, pero no lo había hecho. Y tenía uno que se llamaba venda, uno que le tapaba los ojos y no podía ver la tierra que Dios tenía. Cuando se fue Lot, el Señor le dice: mira, todo lo que ves es tuyo. Todo lo que ves es tuyo. Todo lo que ves es tuyo. Aleluya. ¿Quiénes son esos Lot? Los que son una venda para ti. Cuando el Señor nos dijo que hiciéramos el primer servicio de milagros, y Patty se lo compartió a 15 personas, que eran los que venían en vez de los viernes como vienen hoy, eran los miércoles en ese entonces, pero los grupos no eran como ahora, sino eran 15 personas. Y Patty les compartió la visión que Dios nos había dado, y alguien dijo: yo no estoy de acuerdo de alquilar un lugar costoso y pagar todo ese dinero. Si vamos a hacer algo, hagámoslo aquí. Nadie le estaba diciendo a ella que opinara. Esto no es democracia. La iglesia no es democracia, la iglesia es teocracia. Dios gobernando, Él es el Señor. Y si Él dice, hay que hacerlo. Así que Dios le dijo, y esa persona, este refrán en Israel: diles pues, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Aleluya. Porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Porque yo, Jehová, hablaré, no se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Aleluya. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen: la visión que éste ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos profetiza este. Diles por tanto: así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. El reino de Dios, el Señor Jesús lo compara en una de sus parábolas como el hombre que echa la semilla en la tierra. Dice en el Evangelio de Marcos, dice: como el hombre que echa la semilla en la tierra, en el capítulo 4, y dice: y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo.
porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, digo conmigo, cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Así que yo veo en esa parábola 3 tiempos: el tiempo de la siembra, el tiempo de la espera y el tiempo de la cosecha. Veo a muchos en esa tienda porque oyen las prédicas, reciben las promesas de Dios, pero se sienten en derrota porque solo miran sus limitaciones. Que Dios les va a proveer un lugar para su familia y miran el bolsillo y se ponen a llorar, están tristes. No puedo, el salario que tienen no puedo. Dios no dijo que tú lo ibas a hacer, Él dijo que Él lo iba a hacer. Así que Dios le dice a alguien que le va a dar esposo o esposa y se mira al espejo y dice: está como feíto, yo no creo mucho. No, a veces las más feitas se casan primero. Si no, pregúntenle a Lea y a Raquel. Jacob estaba enamorado de Raquel, pero se casó primero Lea. Así que no importa que seas una Lea o un Lea, no importa. Dios, cuando dice algo, Él lo va a hacer. Así que la forma en que Dios saca a Abraham de esa depresión es sacarlo de la tienda y empezar a darle visión, mostrarle las estrellas y decirle: así será tu descendencia. Y lo mejor de todo es que Abraham dejó de llorar, y la Biblia dice: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Eso es justicia. Él creyó. Aleluya. Aleluya. Pero otra de las cosas que le pasa a Abraham, es que hubo una contienda entre los pastores de Lot, su sobrino que estaba con él, y sus pastores. Y entonces es cuando él le dice a Lot: tenemos que separarnos, escoge camino. Si tú coges hacia allá, yo voy hacia allá. O sea, le dio la oportunidad a Lot de escoger. Y nosotros estuvimos en el lugar donde escogió Lot. Y entonces esa parte es verde, pero apenas pasa un poco es el desierto, que termina ya cerca al Mar Muerto, donde era Sodoma y Gomorra. Y cuando Lot se va, es que Dios le dice: así que está el tiempo de la semilla, de la siembra, de las palabras que uno recibe. Está el tiempo en el que esperamos, como dice la carta de Hebreos, que no nos hagamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia alcanzaron las promesas. ¿Cuántas promesas que nos parecía una locura? Nos profetizaron, por ejemplo, que íbamos a producir nuestra música y no teníamos sino ¿qué teníamos en ese entonces? Una guitarra, que era lo que había, un teclado así chiquito, de niño. Y el Señor estaba profetizando que escribiríamos música. No teníamos un músico profesional, no teníamos. Teníamos luego uno cuando llegó Fernando. Teníamos alguien en el piano, no más. Pero estaba dando Dios las promesas. Pero ya no es el tiempo de recibir. Vamos a recibir más promesas, pero no es ese tiempo. Este es el tiempo del cumplimiento de toda visión que Dios ha dado. Aleluya. Así que
es el tiempo de las promesas, de las palabras de Dios, de las visiones, el tiempo donde se espera y el tiempo donde Dios cumple sus promesas. Un modelo bíblico para explicarles esto es Abraham. Abraham recibe una palabra en la tierra de Mesopotamia, que era una tierra pagana, eran idólatras, mundanos, llenos de muchos dioses de este mundo. Pero allá Dios toma un hombre de ellos llamado Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Tenía que salir de allá. Y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Así como muere Isaac, y a Jacob le hace esa misma promesa. No había muerto Isaac. En Génesis 28 vuelve y le hace esa misma promesa, pero ahora Jacob, el nieto. Abraham, Isaac, Jacob. Pero no se las entrega cuando eran un clan. Era lo que estábamos leyendo ayer, ¿verdad, amor? Era un clan, una familia, y Dios no se la entrega. Dios los lleva a una nación y los tiene esclavos 400 años. Pero aunque sonara feo, la esclavitud fue el lugar donde se multiplicaron y se hicieron una nación poderosa. En la tierra prometida lo hubieran acabado todos los enemigos, los cananeos. En la tierra de Canaán, de Egipto, en cierta forma estaban protegidos porque era una potencia mundial. Y ahí crecieron y se hicieron una nación grande. Y de ahí los saca Dios con todo el oro de Egipto y los trae a Canaán. El tiempo del cumplimiento de todas las promesas. De todas las promesas. Ahí es cuando el libro de Josué dice que Dios le cumplió. Dice así: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo se cumplió. Dios nos permita, amor, que cuando cerremos los ojos en este mundo, alguien se pare en el sepulcro y diga: Dios les cumplió todas las promesas que les dio. Aleluya. Aleluya. Así que vine esta noche solo para decirles: llegó el tiempo del cumplimiento de todas las promesas. Y en adelante Dios va a hablar y Dios va a cumplir inmediatamente lo que va a hablar. Aleluya. Ya no va a hablar para mucho tiempo. Dios va a hablar y Dios lo va a cumplir inmediatamente. Aleluya. Ahora, como puse de ilustración a Abraham, su ruta es toda una ilustración para nosotros. Lo primero que hace Dios es que tiene que sacarlo de una nación idólatra, mundana, arrancarlo de ahí y de su familia y de su parentela. Tiene que arrancarlo para llevarlo Así que vine esta noche solo para decirles: llegó el tiempo del cumplimiento de todas las promesas. Y en adelante Dios va a hablar y Dios va a cumplir inmediatamente lo que va a hablar. Aleluya. Ya no va a hablar para mucho tiempo. Dios va a hablar y Dios lo va a cumplir inmediatamente. Aleluya.
como puse de ilustración a Abraham, su ruta es toda una ilustración para nosotros. Lo primero que hace Dios es que tiene que sacarlo de una nación idólatra, mundana, arrancarlo de ahí y de su familia y de su parentela. Tiene que arrancarlo para llevarlo y entregarle la bendición. O sea, la bendición de Dios no viene en el lugar de la idolatría, no viene en el mundo. Dios no quiere bendecirnos mientras estamos en un ambiente mundano. Estoy diciendo vivir como mundanos. Porque si Él te hace promesas y estás ahí, tú vas a querer conquistarlas como el mundo las conquista. Lo que ustedes van a recibir nada tiene que ver de la forma en que el mundo les va a dar. Por eso es que son los testimonios de provisión. Porque no es de la forma corriente. No es estudié 5 años en la universidad, estudié 2 años en una especialización, hice una solicitud a una compañía donde pedían a alguien que tuviera 5 de universidad, 2 de especialización y 0 experiencia, y me recibieron. Pues 2 y 2 son 4. Estoy hablando que se paran aquí y dicen todos los candidatos eran profesionales y yo era el único que no era profesional, y me contrataron a mí y me pusieron por jefe de los profesionales. Entonces yo digo, eso sí no es normal, eso es Dios obrando. Eso es lo que quiero decirles. Aleluya. Estoy diciendo que no va a ser como el mundo. Si tú dices, bueno, llevaba 10 años, me dieron las cesantías de 10 años, di la cuota inicial de un apartamento y el banco me aprobó un crédito y entonces Dios me dio una casa. Sí, Dios le dio la casa, pero me gusta cuando dicen, no tenía nada, yo no sé cómo Dios me prometió, hice una semilla en el altar y aquí tengo mi casa.